Era una noche fría y oscura. Yo estaba en la estación del Metro Polanco, esperando el tren que me llevaría a casa. Había salido de trabajar tarde y estaba cansado y con sueño. El tren llegó y me subí al primer vagón que vi. El vagón estaba casi vacío. Solo había un par de personas sentadas en los asientos más alejados. De pronto me senté en un asiento cercano a la puerta y me apoyé contra la pared. Cerré los ojos y me dispuse a dormir. De repente, escuché un ruido. Me desperté de sobresalto y miré a mi alrededor. El vagón estaba vacío. No había nadie más que yo. En ese momento, me levanté del asiento y me dirigí a la puerta. Miré hacia el túnel, pero no vi nada. El tren continuó su camino y yo volví a sentarme. Intenté volverme a dormir, pero no pude. El ruido que había escuchado me había puesto muy nervioso. De repente, el tren se detuvo, las luces se apagaron y el vagón quedó en la oscuridad. Yo me asusté demasiado. No sabía qué estaba pasando. Escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no vi nada. Yo podía escuchar el ruido cada vez más cerca y me di cuenta que estaba solo en el vagón. No había nadie más que yo. El ruido se detuvo detrás de mí y sentí una presencia. Me giré lentamente y vi una mujer en la oscuridad. La mujer me miró a los ojos. Eran negros y vacíos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En eso vi que me sonrió. Era una sonrisa cruel y retorcida. De repente, el tren comenzó a moverse de nuevo. Las luces se encendieron y la mujer desapareció. Me quedé sentado sin saber qué hacer. Quería bajarme lo más rápido posible. El tren continuó su camino y cuando menos lo esperé llegué a mi destino. Me bajé del tren y salí de la estación lo más rápido posible. Caminaba por la calle todavía asustado por lo que había visto. No sabía si había sido una alucinación o si realmente había visto un fantasma. Pero lo que sí sé es que cada vez que pueda, intentaré no ir solo por las noches en el metro. Hace algún tiempo, tuve la oportunidad de encontrar un trabajo en la Ciudad de México. Yo que no soy de la ciudad, dicho trabajo se encontraba en Ciudad Universitaria de la UNAM, y por la naturaleza del mismo, no tenía horarios preestablecidos de entrada o salida. Me establecí a las cercanías del Metro Hospital General, y todos los días hacía el trayecto, ya sea de Acopilco o a universidad, dependiendo del día y de la actividad. Una mañana, a eso de las 9:30, subí en mi estación y me encontré un vagón felizmente casi vacío. Éramos a lo mucho unas 12 personas, y en cuanto ingresé me llamó la atención alguien de entre 40 o 45 años. Él era muy delgado, no muy alto, de tez más o menos blanca, vistiendo un traje ancho demasiado para su complexión, de un color azul claro, que después me enteré que se llamaba azul Capri. También en su mano derecha traía un sombrero color gris, y con la izquierda jugando con el ala del mismo, así como una corbata muy delgada. Además, llevaba un pequeño mostacho y el cabello peinado cuidadosamente, y su pierna derecha estaba cruzada. El señor parecía haber salido de los años 50, y por si fuera poco, estoy seguro que emitía un olor muy particular que aún no puedo relacionar con algo, pero se asemejaba a una mezcla entre colonia de lavanda y un poco de naftalina. Este hombre iba del lado izquierdo del vagón, donde están las puertas que no se abren para nada.
Él provocó mucha curiosidad en mí. Sin embargo, seguí con mis pensamientos, salvo por algo que todavía me provocaba extrañeza, y es que nunca hacía contacto visual con alguien, ni levantó los ojos del sombrero, ni movía los labios, nunca descruzó las piernas. Yo lo veía de reojo y es que parecía un autómata pensativo y absorto. Parecía una clase de maniquí, pero muy realista. Al ir avanzando el vagón, fue llenándose, pero sin llegar a abarrotar el mismo. Al llegar a Ceú, no lo vi bajar. Este pequeño encuentro parecía una cosa sin importancia, solo que un par de semanas después, lo volví a encontrar, ahora de mi trayecto de Ceú, con la misma ropa, solo que ahora sentado, pero en la misma posición, viendo hacia abajo y agarrando su sombrero. Tenía la misma actitud, fría, apagada, como si fuera una escultura. Este estaba del lado izquierdo del vagón, en el asiento de una sola persona. Pensé que sería un usuario cotidiano de la línea. Sería normal encontrarlo regularmente, pero no con la misma ropa, ni haciendo lo mismo. Me dio un poco de incomodidad, más al ver que nunca levantó los ojos del sombrero, ni volteó a ver a nadie, ni algo tan usual como lo es hoy en día revisar el celular. No, él no hacía nada de eso. Bajé en mi estación y vi cómo se alejaba el metro, y él seguía en lo suyo. Aquí el punto es que durante el año y medio estuve trabajando en este lugar, por lo menos y sin miedo a exagerar, lo llegué a ver unas 25 veces mínimo. Lamentablemente, olvidé cuántas en realidad, donde lo más extraño son estas cosas que te contaré. Siempre usaba exactamente la misma vestimenta y look. Siempre estaba sentado en la misma posición y en el asiento similar al que describí. En ocasiones lo llegué a encontrar en los vagones hasta el frente o en los últimos también, pero casi siempre eran los centrales. Jamás llegué a observarlo en una hora pico, siempre en horarios sin muchas personas. Nunca lo vi en otra línea del metro. Tampoco lo vi levantar la cabeza, ni siquiera una sola vez, cuando el conductor hizo un frenado brusco e hizo caer a algunas personas. Mucho menos hacer contacto visual con alguien, ni intentos de levantarse, ni hablar con nadie. Una ocasión, un hombre subió a pedir cooperación para una operación pidiendo prácticamente a uno por uno de los usuarios soporte. Pero al pasar por el lugar donde se encontraba el hombre del traje, simplemente lo observó y pasó de largo, con una mueca de incomodidad, como si hubiera visto algo desagradable. Cabe destacar que nunca le vi entrar o salir del vagón. Pareciera que al entrar yo en Ceú, el tipo ya estaba dentro. Tampoco nunca lo había visto hacer fila o esperar el vagón. Lo podía encontrar en el trayecto hacia Indios Verdes o hacia Universidad, sin distinción alguna. La frecuencia era aleatoria. Como imaginarás, estaba pensando que mis facultades mentales estaban ya sufriendo un colapso, mas no me atreví a contarle a nadie. Quizás no fue hasta la última vez que le vi que pude constatar lo que yo veía con otra persona. Sobre las 9 de la noche, el trayecto entre Copilco y Hospital General, entré en un vagón de en medio, y ahí estaba de nuevo en la misma posición, con la misma vestimenta. Me alejé como casi siempre hacía. Me senté al lado de una señora, que parecía agradable. Por primera vez, tuve el valor de saber si eran visiones mías, y con el pretexto de que mi saldo se había agotado, le pedí a mi compañera de viaje que por favor me dejara usar su celular. Esto para un llamado urgente. Para mi sorpresa, la mujer accedió. Lo hizo de manera amable. Y después de dejar un mensaje de voz, le devolví el aparato. Con eso, comenzamos a hablar de cosas generales, siendo ella muy amigable conmigo.
Desde un principio, sumado a esto, por la lluvia que caía en el metro, iba demasiado lento. Llegando al metro Eugenia, algunas personas descendieron y quedamos unas 10 en el vagón. Aproveché y le pregunté si en la zona había teatros o sets de cine o televisión. Ella me respondió que no sabía, a lo cual le comenté del viajero del traje, que lo veía mucho en el metro, y por su apariencia, parecía no ser de este tiempo. Con la cabeza señalé al hombre, y ella volteó. Fue un instante un tanto inquietante, ya que o ella veía lo mismo que yo, o yo estaba alucinando. La mujer volteó, se quedó unos segundos viéndolo, y dijo las palabras. Me confortaron por un lado, y por otro me entró un escalofrío, ya que al ser que estaba viendo era real. Le dije a la señora que yo llevaba varias veces que me lo encontraba en esa línea, y siempre cabizbajo, como si no estuviera. La señora lo vio otra vez, quizás por unos 30 segundos. Asintió y dijo, luego hay gente bien rara en el metro, pero fíjate bien y verás que parece que no tiene fondo. Yo no comprendí bien lo que me quiso decir hasta que lo vi de nuevo. Nunca lo había visto con detalle. No logro explicarlo de una manera lógica. Solo que ese hombre parecía que solo tenía 2 dimensiones y no 3. Es decir, como ver una pintura con perspectiva o un holograma. La mejor forma de describirlo quizás sea que era plano. La mujer me tomó del brazo. Lo hizo de una manera fuerte y me susurró, yo voy hasta Hidalgo, pero ya me dio miedo. Puedo bajar contigo en Hospital General, yo ya me salgo ahí. Yo solo afirmé con la cabeza, ya que faltaba solamente una estación, pero el metro iba demasiado lento en ese trayecto, que para los dos fue una eternidad. Traté de distinguir si el efecto que veía era por la luz del ángulo, pero no pude descifrar nada. Cabe resaltar que un señor que estaba en los asientos contiguos, quizás escuchándonos platicar, también lo observó bien. Y digo esto porque pude ver sus ojos llenos de miedo, sin decir nada. Agradeciendo haber llegado al Hospital General, bajamos los 3, y el vecino de viaje, sin decir nada prácticamente, corrió a la salida del metro. La señora tuvo un pequeño lapsus de nervios, tal que tuvimos que esperar unos minutos para tranquilizarnos. Al final, la acompañé a tomar su micro, y yo salí lo más rápido posible a casa. Desde esa noche, no volví a tomar el metro. Preferí hacer el doble de tiempo, tomando otras alternativas de transporte para llegar a mi casa o al trabajo. A los 3 meses, me concedieron el cambio a mi estado, y cada que viajo a CDMX, trato de nunca irme en el metro, y mucho menos en la línea 3. Hola, mi hermano y yo llevamos siguiendo tu canal desde hace unos meses, y hasta ahora me animo a contarte esta historia, que si bien no es tanto de horror, es un tanto curiosa e inexplicable. Esto ocurrió alrededor del año 2019. Me encontraba en la carrera y tenía que cruzar la ciudad para llegar a la facultad. Un día de regreso a casa, tomé el camino de diario, solo que por ser final de semestre me encontraba muy cansado, por muchas tareas, trabajos y exámenes, algo común en la universidad. Pero en fin, para no hacer la historia innecesariamente larga, entrando al vagón me senté al final de este, y siendo alrededor de las 11:30 de la noche, me quedé dormido más o menos, entre el metro Polanco, dirección Barranca. Desperté un poco después en el metro Mixcoac, estación que pude identificar al ver el letrero. Miré a mi alrededor, y lo único que vi fue a 2 personas dándome la espalda. Lo que pude identificar de estas personas es que parecían estar vestidas de una manera elegante, pero jamás les vi las caras ni nada. Es decir, no les presté tanta atención.
El metro empezó a avanzar y yo de nuevo bajé la mirada y cerré los ojos diciéndome a mí mismo, ya solo falta una estación para Barranca. El metro avanzó y cuando sentí que estábamos llegando a la estación, me levanté y me quedé parado en la puerta del vagón, casi de una forma mecánica. Siguiendo la rutina normal, se detuvo, abrió la puerta y cuando estaba por bajarme del vagón, me di cuenta de que la estación de nuevo era Mixcoac. Eso me sacó de onda. Entré de nuevo al vagón antes de que cerraran las puertas y el metro siguió su camino. Dentro del vagón me preguntaba qué sucedió. Se había pasado 2 veces por Mixcoac, porque yo vi cuando se cerraron las puertas y avanzamos. En eso recordé a las 2 personas que iban sentadas dándome la espalda. Di la vuelta para ver los asientos y no había nadie. Sentí algo horrible. Era una sensación extraña, como esas que te dan cuando sientes que no tienes que estar en ese lugar. Recorrí el vagón de un extremo a otro y no había nadie más. Llegamos a la estación y ahora sí era Barranca. Bajé de este y seguí mi camino. Algo muy extraño y que nunca pasa es que no había gente cuando bajé, ni siquiera el policía que revisaba los vagones. Hasta el día de hoy quiero pensar que tardé en bajar y ya todos habían subido las escaleras para salir de la estación, pero francamente era casi imposible. Subí las largas escaleras y afuera del metro parecía que todo estaba normal y seguí mi camino a casa, pero con esa pregunta en la cabeza, ¿qué diablos fue lo que pasó? ¿Habría sido todo obra de mi imaginación? ¿Había sido producido por parte del cansancio? ¿Qué pasó con las otras 2 personas que yo vi claramente en el vagón? Y bien, imagina que estás en la Ciudad de México. Despiertas para irte a la oficina, escuela o alguna otra actividad de tu conveniencia. Te preparas para salir al sistema de transporte colectivo metro, que está conformado por más de un centenar de estaciones, decenas de túneles, de vestíbulos subterráneos, de secretos, de sitios ocultos y oscuros. Dime, ¿cuál sería tu reacción ante un suceso paranormal dentro del metro? Te leo en la caja de los comentarios. Gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en una edición más de Historias de terror de la internet.